Sí, Dios y Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros, porque eres tú quien sustenta y sostiene nuestras vidas, y en esta hora queremos pedirte que nos ayudes. Queremos aprender, de verdad, tenemos hambre y sed. Queremos aprender más de ti, Dios, en el nombre de Jesús, que esto que vayamos a estudiar sea claro ante nuestros ojos, pero sobre todo que nos pueda impactar de tal manera que nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir pueda ser también cambiada y transformada por ti. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para conocer, aprender un poquito más de nuestro Señor. El día de hoy, semana número 16, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 8, versos del 7 al 13. Se titula Lo sacrificado a los ídolos, segunda parte. Esta es la continuación de nuestra clase anterior. Y nuestro texto dice: no todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos y que lo vea algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, también le hacemos daño a Cristo. Por eso yo jamás voy a comer algo si por comer hago que un miembro de la iglesia peque. Ahora, continuamos con el tema de la idolatría. Ahora Pablo tratará de poner algunas de las ideas que se tenían con relación a las ofrendas y la comida que era ofrecida a estos y dejar bien claro que un ídolo nada es. Vamos a ver, verso 7 que dice: no todos saben estas cosas. Antes de creer en Cristo, algunos de ustedes adoraban ídolos y todavía creen que esos ídolos tienen vida. Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Y comienza diciendo: no todos saben estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, todas aquellas que vimos ya en la clase anterior y de las que tenemos que destacar, que deja claro que solamente hay un Dios y un Señor. Que no hay muchos dioses ni muchos señores, sino que solamente hay un Dios y un Señor, el Padre y Jesucristo. Ajá. Ahora les recuerda que todos ellos, todos los corintios, fueron idólatras, pues practicaban esa religión, ¿sí?, politeísta en la que tenían muchos dioses. Pero el verdadero problema en sus vidas no es lo que adoraron en otro tiempo, en el que se encontraban lejos del conocimiento de Dios, sino en el hecho de que muchos de ellos seguían creyendo que esos ídolos, que esos dioses realmente existían. Habían dejado de adorarlos porque creían que el Señor era un Dios más poderoso, pero no porque creyeran que es el único Dios vivo y verdadero. Y Pablo les dice que esa es la razón por la que les remuerde la conciencia y se sienten culpables. Les remuerde la conciencia y se sienten culpables cuando comen algo que fue ofrecido precisamente a esos ídolos, a esos dioses, de los cuales ellos creen que sí existen. ¿Ah? De los cuales ellos creen que sí existe. Por eso les dice, ¿verdad? Por eso, cuando comen alimentos que fueron ofrecidos a los ídolos, les remuerde la conciencia y se sienten culpables. ¿Por qué? Porque siguen creyendo que esos ídolos tienen vida. Algo muy similar a lo que le sucede hoy en día a la gente con los santos y las vírgenes. Adoran a Dios porque le reconocen, pero muchos aún siguen sintiendo respeto por las imágenes, porque siguen creyendo que en verdad existen.
que los oyen y que pueden de alguna manera castigarles por su falta de respeto. Pero, ¿qué pasa con la persona cuando en verdad se convence que las imágenes nada son? No tiene, en verdad no tiene ningún problema en quitarlas, destruirlas y echarlas a la basura. Y lo mismo sucede cuando nos convencemos de que los muertos están y nada saben y no pueden de ninguna manera venir a convivir con los vivos. En ese momento dejamos de poner altares, prender veladoras, rezarles para que nos cuiden y todas estas cosas que hacíamos porque creíamos que podían venir e ir e interceder por nosotros ante el Padre. Cuando la Biblia nos enseña con claridad que solo hay un mediador entre Dios y nosotros. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, esta enseñanza que nosotros estamos viendo, que Pablo ha dejado perfectamente clara en 1 Corintios capítulo 8, en los primeros 6 versículos, donde nos dice que no hay muchos señores ni muchos dioses, sino un solo Dios y un solo Señor. Pablo también se lo comunica a Timoteo y le dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador, y ese solo Dios es nuestro Dios, ¿verdad? Jehová Yahweh. Y es un solo mediador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Los santos no son mediadores, la Virgen no es mediadora, nuestros familiares que han muerto no son mediadores, el único mediador es Jesucristo. Y cuando nosotros llegamos a entender esto, que los santos no nada son, ni las vírgenes nada son, ni los que han muerto, nuestros familiares a los que tanto amamos, tampoco pueden hacer esta función, no tenemos ningún problema en quitar los altares y quitar los santos y quitar las imágenes y destruirlas. De eso está hablando Pablo. Pero ¿qué es lo que sucedía en la iglesia de Corinto? No todos habían llegado a este conocimiento, no todos habían sido convencidos por el Espíritu Santo aún de esta verdad y por eso les remordía la conciencia y se sentían culpables cuando comían algo de lo que había sido ofrecido a los ídolos, porque sentían que estaban traicionando a Dios con otro Dios. Pero si esos dioses no existen, no hay traición alguna. Eso es lo que nos quiere explicar Pablo. Ajá. Ahora, fíjese muy bien lo que sigue, porque en el verso 8 dice, pero nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Y miren, esta es una verdad que necesitamos tatuar en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. ¿Cuál? Mi relación con Dios no depende de lo que como o dejo de comer. ¿Por qué? Porque lo que como lo hago con acción de gracias a Dios y lo que dejo de comer también lo hago agradeciendo a Dios. Así que ya sea que comamos o nos abstengamos de comer, somos agradecidos con el Señor. Ahora bien, hablando de esta manera, no tenemos problema, ¿verdad? Pero podríamos preguntarnos, ¿qué del ayuno, qué del dejar de comer para agradar a Dios? ¿Qué no agradamos a Dios más cuando llevamos una vida de ayuno que una vida de comilonas? Bueno, esa es la idea que todo el que ha sido religioso tiene, o tenemos, dijo el otro. Creemos que agradamos más a Dios cuando de alguna manera le ofrecemos nuestro sufrimiento, le ofrecemos nuestro dolor, le ofrecemos nuestro sacrificio, le ofrecemos esa abstinencia que duele. Porque seguimos creyendo que Dios se alimenta del sacrificio del hombre y que es la manera en que le agradamos. Es decir, seguimos creyendo que Dios se agrada al mirarnos sufrir y que de esa manera le agradamos más como siervos sufrientes. Sin embargo, el Señor Jesús nos enseñó algo completamente distinto. Vamos a verlo. Mateo capítulo 9, verso 13, que dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Dios nada, en verdad, nada tiene que ver con las ideas de los dioses prehispánicos que se alimentaban de los sacrificios humanos, literal.
El Señor no desea nada que para nosotros represente un gran sacrificio y del que le hagamos deudor nuestro. ¿Qué quiero decir? Hablábamos del ayuno. Ayuno para que Dios vea el sacrificio que estoy dispuesto a hacer por Él, dejar de comer, y de esa manera me conceda lo que yo le estoy pidiendo. En otras palabras, hago con Dios una especie de trueque en el que le doy mi comida que no me como y mi oración a cambio de su favor. ¿Qué me enseña Pablo? Mi relación con Dios no depende de lo que como o dejo de comer. Así que si ayuno, que sea porque deseo ocupar ese tiempo en buscar del Señor y no para hacer que Dios haga lo que yo quiero. Y si desayuno, que sea con acción de gracias, reconociendo que lo que está en mi mesa de su mano proviene. Amén, ¿verdad? Amén. Muy bien. Verso 9. Sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, ¿qué tenemos derecho a comer de qué? De todo. ¿Hay alguna prohibición? Bueno, en realidad lo que está haciendo Pablo es liberar todas esas prohibiciones que existían, que vienen del Antiguo Testamento, de no puedes comer los animales que tengan pezuña hendida y que no rumien, en fin, ¿no? Ya podemos comer de todo, sí, lo único que se nos sigue pidiendo, y eso lo sabemos por el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, es que nos abstengamos de comer sangre, ¿sí? O de algo contaminado con sangre. Eso es lo único. Pero en realidad tenemos derecho a comer ¿de qué? De todo. De todo. Entonces, ¿puedo comer puerquito? Sí, ya podemos comer. Los judíos no pueden hacerlo porque ellos siguen viviendo bajo una ley, pero nosotros hemos sido hechos libertos de esa ley. Y por eso Pablo dice, aunque tengamos derecho a comer de todo, porque tenemos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. Es decir, nuestro derecho termina, y eso es lo que me está explicando Pablo, nuestro derecho termina cuando al ejercerlo podemos ser tropiezo para otros. Grábatelo muy bien, grabémoslo en nuestras mentes y corazones también muy bien. Nuestro derecho termina cuando al ejercerlo podemos ser tropiezo para otros. En este caso, Pablo lo aplica a lo que comemos. Si lo que como va a hacer tropezar a alguien, pues mejor no lo como. Mejor no como. Pero podríamos aplicarlo a muchas otras cosas, no solamente a la comida, ¿no es cierto? Es decir, si lo que tomo, agua, refresco, cerveza, vino, café, va a hacer tropezar a alguien, mejor no me lo tomo. Si lo que escucho, música, alabanza, enseñanza, podcast, va a hacer tropezar a alguien, mejor no la escucho. Si lo que veo, televisión, cine, deportes, documentales, va a hacer tropezar a alguien, mejor no lo veo. Si lo que hago en el culto, escúchame bien, si lo que hago en el culto, en la iglesia, levantar las manos, cerrar los ojos, aplaudir, danzar, orar en lenguas, orar en voz alta, va a hacer tropezar a alguien, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque la persona que tropieza por todas estas cosas que no son pecado, no ha sido debidamente instruida, enseñada, entrenada, leccionada. No ha crecido espiritualmente lo suficiente como para que no le haga daño y por amor a ella, simplemente dejo de hacerlo. O sea, aquí no aplica ¿y a mí qué me importa? Ella tiene la culpa por ir a esa iglesia, por no ir a los cursos, por no tomar el discipulado. No, no es lo que me enseña Pablo. Pablo me dice, si lo que vas a hacer en el lugar en el que estás va a hacer tropezar a alguno de tus hermanos más pequeños que no ha sido todavía debidamente instruido, no lo hagas. No lo hagas. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo dirigió estas palabras a creyentes que no habían sido
incomodados por haber comido carne ofrecida a los ídolos. Aunque estos no eran reales y el ritual de la ofrenda pagana no tenía sentido, el comer carne de este tipo ofendía a los cristianos de conciencias más sensibles. Pablo dice, por esto, que si un hermano más débil o menos maduro pudiera interpretar erróneamente sus acciones, ellos debieran, por consideración, evitar comer carne ofrecida a los ídolos. ¿Ok? Es decir, nuestro derecho termina cuando al ejercerlo podemos ser tropiezo para otros. Bien, versos 10 y 11. Fíjate muy bien. Supongamos, y ahí viene el ejemplo. Supongamos que uno de ustedes va a comer a un lugar donde se adora a los ídolos y que lo ve algún miembro de la iglesia que todavía cree que los ídolos tienen vida. Entonces, aunque bien sabemos que los ídolos no tienen vida, aquel miembro de la iglesia va a pensar que está bien adorar ídolos y dejará de creer en Cristo, quien murió por él. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Da el ejemplo de lo ofrecido a los ídolos y el verdadero problema no está en verdad, no está en lo que se hace al comer de lo que se les ofrece. Porque nada son, eso es algo que necesitamos entender, nada son. Sino el verdadero problema se encuentra en lo que la otra persona va a pensar. Y nos parezca o no, nosotros somos responsables si lo que piensa, nosotros somos responsables si lo piensa al vernos hacer algo. Yo soy responsable de lo que la otra persona va a pensar si me ve a mí hacer alguna acción que aunque no es pecado, le da a pensar algo completamente diferente. Déjeme ilustrárselo. Un pastor contaba, para ilustrar precisamente esto, que le gustaban mucho las tortas que en el centro se vendían en una cantina. Y que en una ocasión que andaba cerca, pues pasó a comprarse una. Entró, la pidió, pagó y se salió con ella en la mano. Pero justo al salir se tropieza y se cae. Y justo en ese momento iba pasando la hermana Altagracia de la escuela dominical. ¿Qué cree que pensó? Desde entonces, el pastor, dejó de comer tortas de ese lugar. De eso está hablando Pablo. Es que yo no soy responsable de lo que va a pensar la bella, puede pensar lo que quiera. No, Pablo te dice, sí eres responsable cuando lo que va a pensar tiene que ver con lo que te vio hacer. Oh, Señor, pero fue un bailecito nada más. Tú eres responsable de lo que va a pensar por lo que te vio hacer. Eso es lo que me está enseñando el apóstol. Eso es lo que me está enseñando el Señor. Me guste o no me guste, me parezca o no me parezca. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente comentario. La libertad cristiana no significa que todo es permitido. Significa que nuestra salvación no está determinada por el legalismo, buenas obras o normas, sino por el regalo de Dios, la gracia del Señor. La libertad cristiana, por lo tanto, está atada inseparablemente a la responsabilidad cristiana. Los nuevos creyentes con frecuencia son muy sensibles a lo que es o no correcto, a lo que debieran o no hacer. Algunas acciones pudieran ser perfectamente correctas para nosotros, pero podrían herir al hermano o a la hermana que todavía es nuevo en la fe y que apenas está aprendiendo acerca de lo que es la vida cristiana. Debemos tener cuidado con no ofender al cristiano recién convertido o sensible, o por nuestro ejemplo, inducirlo a que peque. Cuando amamos a otros, nuestra libertad para hacer ciertas cosas no debería ser más importante que fortalecer la fe de un hermano o hermana en Cristo. Es decir, deja de pensar en ti, en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas, y que, aunque no es pecado, pudiera hacer tropezar a los demás. ¿No? Por eso nos duele, o sea, si somos sinceros, por eso nos duele tanto esto que estamos aprendiendo. Porque pues si no es pecado y, bueno, si estás entre cristianos maduros,
a los cuales no vas a ofender y no vas a dañar y no vas a hacer pecar, pues dale. Pero si hay algún cristiano inmaduro, pues sabes una cosa, no lo hagas, no lo hagas. Eso es lo que me está enseñando. Verso 12. Cuando le hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, inmaduros, que no saben discernir, también le hacemos daño a Cristo. Aquí está. Y esto es algo que en verdad no hemos entendido. Cuando le hacemos daño a un hermano en la fe, también le hacemos daño a Cristo. Aunque lo que hicimos no fue pecado. Eso es algo que miramos a lo largo del Nuevo Testamento. Miren, cuando Pablo perseguía a la iglesia para azotarla y el Señor Jesucristo le sale al encuentro en el camino a Damasco, le dice, fíjate muy bien, Hechos 9:4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia, pero el Señor dice, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. Hacerle daño a uno de mis pequeñitos es hacerme daño a mí. Y aplica para con Pablo y aplica para con nosotros. ¿Verdad? Al perseguir a los miembros de la iglesia, no es que persiguiera a Jesús de manera física, lo hacía al perseguir a los miembros de la familia. Ahora, el mismo Señor Jesús lo enseñó a los discípulos hablándole, pero en otro tono, hablándole acerca de las bendiciones que damos a otros. Vamos a verlo. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. De manera que debemos tener sumo cuidado de no dañar a nadie. Cuando a través de nuestra actitud arrogante con aires de superioridad hacemos sentir a algún hermano mal e inútil, estamos dañando a Cristo. Cuando hablamos a espaldas de alguien de la iglesia, estamos dañando no solamente a la persona, sino que también a Cristo. Y caso contrario, cuando bendecimos a los hermanos a través de lo que hacemos, a través de lo que damos, a través de lo que ofrendamos, a través de nuestro servicio, estamos bendiciendo a Cristo y tendremos recompensa de ello. ¿Ok? Bien. Y para finalizar, verso 13. Por eso, o sea, por todo lo que hemos expuesto, porque le hacemos daño a Cristo, por eso, yo jamás voy a comer algo si por comer hago que un miembro de la iglesia peque. Y Pablo termina esta sección diciéndoles o diciéndonos que él nunca hará nada que haga que alguien peque. Lo que me lleva de manera inevitable a preguntarte, ¿has hecho algo que haya llevado a alguien a pecar? Por favor, piénsalo un minuto. ¿Has hecho algo que haya llevado a alguien a pecar? ¿Te vieron salir de algún lugar y lo malinterpretaron? Como le pasó al pastor de nuestra historia. Tu manera de manejar, tu manera de conducir el auto, provoca bendición o maldición en otros. Tu manera de vestir, provoca, incita a alguien. Tus relaciones, amigos, novios, compañeros, ¿honran a Dios o hacen tropezar? La manera en que te comportas en las reuniones,
hace que otros bendigan a Dios o hace que otros tropiecen al mirar la manera en que te comportas. Lo que de alguna manera, en verdad, lo que de alguna manera añade aún más carga a nuestro deseo de vivir una vida en santidad. Ya que ahora no solamente debo cuidar de no hacer algo que ofenda al Señor y que sea pecado, sino que también de no hacer nada que pueda malinterpretarse y llevar a otros a pecar. Aunque lo que hago no sea pecado, pero que se pueda malinterpretar y de esa manera llevar a otros a pecar. Y nos queda claro que para poder hacerlo, para poder cumplir, definitivamente, en verdad necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quizás ahora entendamos mucho mejor la oración del salmista cuando dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y en verdad tú y yo necesitamos ser liberados de esos errores, de esas faltas, de esas fallas que nos son ocultas porque hemos sido malinterpretados por otros. Necesitamos que el Señor nos dé sabiduría, entendimiento, para poder obrar a la altura de la situación en la que nos encontramos, tomando en cuenta a aquellos con quienes estamos. Ay, pastor, pero yo siento que hacerlo de esa manera es hipocresía. Bueno, dígaselo a Dios, porque eso es lo que viene escrito en su palabra. Si estoy entre miembros de la iglesia, de la congregación, que son débiles porque son pequeños, porque aún no han sido instruidos de manera correcta, de manera debida, porque no han crecido espiritualmente, ¿sabes qué? Entonces, estando con ellos, hay cosas que no puedo hacer porque puedo ser malinterpretado y puedo hacerlos pecar, haciéndoles creer que, pues finalmente no pasa nada. Tengo que cuidar mi manera de hablar porque mi manera de hablar podría ser causa de tropiezo para ellos y ellos podrían decir, bueno, pues no pasa nada, yo puedo seguir hablando como carretonero y no ofendo a Dios porque la hermana que tiene tantos años lo hace, ¿por qué no podría hacerlo yo en determinado momento? O si la hermana que tiene tantos años en Cristo, que además es hija del pastor o es esposa del pastor, se puede tomar una o dos cervezas, pues eso quiere decir que no ofendemos a Dios al tomar, al beber. Pues hagámoslo. Cosas de las que en sí mismas quizás no son pecados en el contexto en el que se están dando, pero si hay alguien a quien podríamos hacer tropezar por amor de ese alguien, pues no tomas cerveza, aunque sea sin alcohol, pero si se va a sentir ofendido, pues no lo hagas. Es que no estoy pecando porque no tienen alcohol, no importa, no lo hagas. Y si al hermanito le enseñaron en su iglesia que no puede tomar café, pues no te pidas tu café, pero es que me encanta el café por amor a ese hermano, no lo hagas. Porque le haces daño al hermano y le haces daño a Cristo. Eso es lo que nos está enseñando. Claro, yo entiendo. Esta no es la clase más popular que podemos recibir, la instrucción más popular que quisiéramos tener. Pero es lo que necesitamos aprender. Es lo que la Escritura dice. Es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. Si tenemos que dar explicaciones, mejor no lo hagamos. Sigamos esa regla. Si yo tengo que dar explicaciones de lo que hice, mejor no lo hagamos. Si alguien me ve saliendo de ese lugar y yo tengo que dar explicaciones, mejor no vayamos. Si yo tengo que explicar lo que me estoy tomando, mejor no me lo tomo. Necesitamos atender a la instrucción de la palabra. Vamos a orar. Señor, cuando recibimos esta clase de enseñanza de parte de ti, cuenta nos damos de lo mucho que nos hace falta crecer en ti. Sí, Señor, porque todavía somos egoístas, porque todavía tenemos puestos los ojos en nosotros, porque todavía, Señor,
Pensamos en lo que yo quiero, anhelo, deseo y en yo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos por medio de tu Espíritu, porque necesitamos de la ayuda de tu Espíritu. En verdad necesitamos de la ayuda de tu Espíritu para efectivamente, Señor, andar, caminar, movernos en conformidad a tu palabra. Que podamos entender, Dios, que podamos entender la anchura, la altura, la profundidad de tu amor, para que podamos obrar en ese mismo amor, por amor a los otros, por amor a los demás, pensando primero, Señor, en lo que es conveniente para ti, para tu reino. Nadie, de verdad, nadie de manera consciente, nadie de nosotros de manera consciente querría hacerte daño alguno. Pero ¿cuántas veces de manera inconsciente no lo hemos hecho? Pues hemos sido piedra de tropiezo para otros. Los hemos hecho tropezar sin querer. Porque lo que estamos haciendo, quiero pensar que tenemos cuidado de estar perfectamente conscientes de que no es pecado. Y sin embargo, los hacemos tropezar porque somos mal interpretados. Habrá quien diga, pero es que yo no puedo gobernar sobre su manera de pensar. Y tienes razón. Pero eres responsable porque tú incitaste esa manera de pensar a través de tu obrar. Eso es lo que tú nos acabas de enseñar. Dios, líbranos de los pecados que nos son ocultos. Pero danos sabiduría para poder obrar de tal manera que no seamos tropiezo y que por el contrario seamos instrumentos a través de los cuales tu nombre pueda ser honrado y glorificado. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. En verdad, mucha, mucha paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes recordarte lo que todas las semanas te recordamos. Todos los días nos escuchamos a través del devocional, que espero que estén siendo de bendición para tu vida. Los días domingo tenemos nuestra clase, nuestra enseñanza dominical, en donde seguimos viendo Juan 3:16. Y los días lunes recibimos nuestra enseñanza de Primera de Corintios. Que el Señor te siga bendiciendo.